Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Les habla Isabel, by His Grace. Estoy aquí para presentarles palabra del Señor en cuanto al camino que tenemos a la Canaán celestial. Sabemos que estamos por enfrentar el tiempo de prueba. Sabemos que el Papa firmará con todos los dirigentes mundiales, ¿verdad? Y todos los que van a ir a Roma en el mayo 14. La encíclica papal Laudato Si. Sabemos que de ahí en adelante es tiempo de prueba. Ahora, ¿cómo viene la prueba? Y en esto mi mente estaba pensando estos días, ya rato, ¿verdad? Y el Señor bondadosamente abrió su palabra a mí. Sea el Señor glorificado, su nombre exaltado. Ahora pues vamos a nuestro tema. Nos vamos a estudiar el libro de Josué. Tengo mi Biblia en inglés aquí en las hojas porque la Biblia está en inglés. La tengo por referencia de todas maneras. Y vamos a ir a Josué capítulo 1. Que el Señor, después que Moisés murió, le dio a Josué la comisión de levantarse en el nombre del Señor y cruzar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y vamos a hablar de cruzar a la tierra prometida y el mensaje que está aquí para la iglesia, para el remanente, mejor dicho, de Dios en este tiempo. Quiero aclarar algo antes de nada. Yo amo los nombres de nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo en el lenguaje original. Amo llamarle Yahweh y amo llamarle Yeshua. Y yo no tengo ningún inconveniente en usarlo, el nombre como ustedes lo usan. Dios, porque Jesucristo quiere decir el Mesías, nuestro Mesías. Yo amo esos nombres y los van a oír de repente porque yo los uso comúnmente. El Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si nosotros recordamos cuando estudiamos Zacarías, Josué es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua. De manera que el que va a entrarnos a la tierra prometida es nuestro Señor Yeshua. Él va adelante. Y nosotros hemos comprendido que el Señor Yeshua no va solo nunca. Siempre va Él y va su Padre con Él, como lo dijo en 2 Corintios 5:19, Colosenses 2:9. Y también como lo dice la sierva del Señor en la historia de la redención, en la caída de Lucifer. Dice que donde su hijo estuviera, allí estaría él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora, estas palabras son dirigidas a nosotros, porque es el pueblo remanente, es el remanente que ha creído en la verdad de Jesucristo tal cual está en la Escritura, la verdad del Padre y su Hijo. Es ese remanente el que va a ir en este poder, en el poder de Dios, en el poder del Mesías, en el poder de Yeshua, en el poder de Josué, el antitipo de Josué, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice: esfuérzate y sé valiente. Nosotros vamos, nosotros iremos. Pero el que va con nosotros, delante de nosotros, es nuestro capitán. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis hermanos, la condición para que el Señor vaya con nosotros de frente, primero que nada, es ser valientes para observar la Torah, el Pentateuco. La ley que Dios dio a Moisés son los 5 libros primeros de la Escritura. En el libro de Deuteronomio la encontramos toda explicadita, ¿verdad? En Éxodo vemos cómo Dios dio los mandamientos en el Sinaí, pero en Deuteronomio Moisés, el Señor por medio de Moisés, se va explicando y detallando toda su ley, así como quiere que sea observada. De manera que nosotros, dice que no se apartará de nosotros ese libro de la ley. No está hablando de 10 mandamientos solamente, o de 9, como en realidad es los que conoce la iglesia cristiana. No ha hecho honor al primero. No hay más que buscar, no hay más que ir y revisar los mandamientos y agarrarlos desde el número 1. Así es como el pueblo judío los toma también. No porque seamos judíos o no, que se supone y que debe ser que seamos judíos espirituales. De manera que nosotros tenemos que honrar al Señor obedeciendo su Torah, sus mandamientos conforme están en el Pentateuco, en el libro de la ley, ese libro que se puso ahí a un lado también, en el arca. Así pues, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os dará en posesión. Mis hermanos, nuestros 3 días, nuestros 3.5 años empezarán el momento en que el Papa ascienda. Dice, dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da por posesión. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Estas 2 tribus y media habían quedado del otro lado del río. Y el valle, el Señor les dio esa tierra, pero con la condición que debían pasar y pelear con sus hermanos y por sus hermanos, y hasta que estuvieran instalados ellos, entonces ellos podrían volver a su tierra. Y ellos dijeron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Cada detalle en esta historia es bien simbólico. Y fíjense bien, porque estos son parte del pueblo de Dios que quedaron de este lado del río. Pero sin embargo, los varones, todo el ejército de varones cruzó. Todo el ejército de varones cruzó porque fueron a la guerra con el pueblo de Israel. Y puntualizo esto por lo que sigue después. Así que estos son los que ayudaron a sus hermanos en la guerra. Qué dependiente. Capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí.
Me dan ganas de repetir esto, ¿saben? Porque yo dije los 2 espías y luego me van a acusar de haber hecho la seña que tanto castigan. A veces, mis hermanos, esto es de condenar lo que hacen. Yo no hago ninguna seña con las manos. En realidad trato de cuidarme, de que mis manos estén claras y para ustedes, ¿verdad? Porque yo las uso mucho. Pero quede claro. Y dije 2 espías, ¿ok? 2 espías. Y fue dado aviso al rey de Jericó que estos espías iban ahí, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ya el pueblo de Jericó estaba ya con miedo, porque venía el pueblo de Israel para tomar la tierra y echar fuera, acabar con todos los habitantes de la tierra en realidad. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal, de lo cual me daréis una señal segura. Esta mujer está pidiendo que su vida le sea dada y toda su casa. En la escritura, en símbolos, una mujer es una iglesia, un pueblo. Así que este es todo un pueblo. Este es todo un pueblo que dice misericordia, que la sierva del Señor dice en algún lado que yo, ahora sí, de ahí yo no me acuerdo dónde, pero yo lo leí y no hace mucho, que seremos ayudados. Algunas personas que cuando vean, cuando las cosas estarán difíciles, nos ayudarán, porque se darán cuenta que servimos al Dios viviente y que lo que está sucediendo es contra nosotros en realidad, contra Dios. Así que seremos ayudados. Y esta ramera, era Rahab, la ramera, una prostituta. Una prostituta. Se había prostituido. Conocía a Dios. Decía, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte.
Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ella les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad allí escondidos 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Es bien especial esto, mis hermanos, porque fíjense, idos al monte, a la montaña, y escondernos allí 3 días. 3 días, hermanos. Estáos allí 3 días hasta que vuestros perseguidores regresen. Estos 3 días, y es bien interesante porque la profecía dice 3 años y medio, ¿verdad? Pero aquí está diciendo 3 días y ustedes van a ver el medio donde está, al final. 3 días escondidos en las montañas, 3 años. Nosotros tenemos que estar escondidos en las montañas mientras pasa la persecución primera. El tiempo de angustia se divide en 2 partes. Si recuerdan, el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Y le dio un cordón rojo, como la sangre, por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ellos hicieron pacto con ella de hacer misericordia, pero ella tenía que atar ese cordón de grana. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre tu cabeza, su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana inmediatamente a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Mis hermanos, una pequeña reflexión de lo que hemos leído. Rahab conocía al Señor, conocía al Dios de Israel. Rahab representa al pueblo que el Señor llama ramera, y que sin embargo lo conoce. Este pueblo está allá en las orillas, pero está en la ciudad que será tomada por el pueblo israelita. Este pueblo está con los idólatras de Jericó, está metido allá. Pero entonces cuando los espías van para reconocer, sucede todo lo que hemos visto. ¿Quién es la ramera? ¿Quién es en su concepto esta ramera? ¿Y quién tendrá el amor para escuchar, para ayudar a sus hermanos que están en distress, que están en persecución, en angustia cuando se viene este tiempo? Mis hermanos, hay muchos hermanos en la fe, aparte de los mismos de la iglesia que vengan al Señor.
de los mismos que no han querido escuchar la verdad del Señor. Cuando ellos vean lo que Dios está haciendo con su pueblo, van a entender. Y aunque estaban metidos en la idolatría, van a volver sus ojos al Dios de Israel y van a asistir a sus hermanos hasta donde les sea posible. Esta es la actitud del pueblo que conoce al Señor, pero está metido entre el pueblo apóstata, entre los pueblos apóstatas, entre los pueblos que no conocen al Señor. Y recalco esto porque, mis hermanos, yo pienso a esta ramera como el pueblo adventista, porque es ramera porque conoce a su marido y lo dejó. Y se fue a vivir con los idólatras de Jericó. En otro sentido, con la Babilonia espiritual. Porque es adúltera, es prostituta la mujer que se da a muchos maridos, a muchos hombres. Y esta mujer conocía al marido, conocía a Dios, pero se fue y estaba ya viviendo. Creció, se hizo grande y toda su familia, sus padres, toda su familia estaba allí. Este es un pueblo grande que es prostituta, pero que el Señor tiene misericordia de ella. Ella reconoce al Dios de Israel y ella va a volver a su marido. Bueno, lo hemos visto en otras formas, nos ha sido presentado, pero ahora está presentado aquí. Así que ellos estuvieron 3 días en la montaña. Esos son los 3 años que nosotros estaremos en el monte. Aparte de todo, porque se vienen sobre el pueblo. Ahora viene el cruce del Jordán, que tiene tanto significado. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Fíjense bien, reposaron 3 días allí. 3 días. Reposaron. Después de 3 días recorrieron el campamento. Estaban para cruzar el río, cruzar ya a la tierra prometida. Descansaron 3 días. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, que no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así el pueblo se preparó para cruzar el Jordán. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto. Fíjense bien, estos 3 días que estaban ya en las orillas, ya para cruzar, ¿verdad? Ya para cruzar a la tierra prometida. Nosotros esto es en figura espiritual, porque nosotros vamos a ser levantados al cielo para llegar a la ciudad santa. Pero espiritualmente estaremos ya en el cruce para entrar, para cruzar el Jordán. ¿Qué significa todo esto que ustedes ruego que pongan atención? Pero el Señor les dice: preparaos comida, preparaos comida. Ese tiempo que estaremos descansando, por decir así, descansando de la guerra, ¿verdad? Estaremos protegidos en las montañas. Dice: preparaos comida. Nosotros tenemos que tener el trabajo
de preparar, de buscar nuestra comida y prepararnos por esto, todos esos días, ese tiempo, cultivando y comiendo lo que podemos comer en el campo, en la montaña. El Señor nos provee, ¿verdad? Pero nosotros trabajaremos para preparar ese alimento. Habló Josué pues a los sacerdotes y les dijo que tomaran el arca del pacto y pasaran delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Josué: desde este día empezaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Desde ese día, mis hermanos, el nombre de nuestro Mesías, nuestro Jesucristo, será exaltado delante de todo Israel. Y ustedes entenderán ahora qué rica simbología espiritual. Desde ese día, el arca del pacto delante de nosotros, cuando ya entendimos, cuando ya pasamos ese tiempo de 3 años en la montaña, estamos inspeccionando nuestros corazones, estamos buscando nuestros corazones por la consagración a nuestro Dios. Estamos estudiando más que nunca, recordando el Espíritu del Señor está trabajando en nuestros corazones. Y entonces vemos el arca del pacto, la verdad del Padre y su Hijo tan clara como está descrita en el lugar santísimo. Y ahora sí, ellos pasan el arca del pacto y entonces dice: tú pues mandarás a los sacerdotes cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Los sacerdotes cruzaron y se pararon en medio del Jordán. Porque apenas ellos pusieron los pies y estuvieron en la orilla, porque el río se había crecido, las aguas se detuvieron de un lado, subieron y se detuvieron allá, y las otras se secaron. Se secó el lugar sin agua. Dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo, a toda nación idólatra. Esto, mis hermanos, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. ¿Se fijan bien claro lo que dice aquí? El arca del pacto, ¿de quién? Del Padre eterno, de Dios altísimo, el Señor de toda la tierra. Dice: pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El Padre, mis hermanos, en su presencia, la Shekinah en el santuario levita, los 2 testigos a sus lados, los 2 testigos, el Espíritu, el Hijo Espíritu que trabajó todo el tiempo con el pueblo de Israel y que luego vino a encarnarse, a hacerse hombre. Allí están los 2 testigos, y que al resucitar, por Elena de White sabemos, y porque la Biblia lo dice en San Juan 14, el Señor dice: se levanta, y ahora el Mesías es Mesías humano, pero es espíritu. Separado de la humanidad, dice Elena de White. Separado de la humanidad, puede estar con sus hijos en todo momento. Y así pues, mis hermanos, dice que esta arca del pacto, la manifestación gloriosa de la verdad de 2 de Corintios 5:19 y Colosenses 2:9. El arca del pacto es la manifestación, la figura de estos versículos, y la manifestación está en el cielo. El Padre, el Hijo, en todo el poder de su Padre. En el poder de su Padre viene el arca del pacto con el Espíritu de Dios. Se manifestaba en medio del arca, ¿verdad?
Ahí está, y vienen los dos ungidos, que es el Mesías humano y espíritu, que es el Mesías hecho carne, el Hijo de Dios, espíritu hecho ahora hombre. Pero que la carne de pecado como la nuestra fue muerta y ahora en su nueva naturaleza. Mis hermanos, viene el arca del pacto con el Espíritu del Padre, en todo el Espíritu del Padre y el Hijo maravilloso que apenas alcanzamos a percibir, pero cuando lo veamos, como dice Juan 14, dice, entonces vosotros veréis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y mis hermanos, esta arca del pacto es la que irá delante de nosotros cuando crucemos este Jordán, porque es en esta verdad gloriosa que el cristiano verdadero, el Hijo de Dios que cruzará hacia la tierra prometida, está fincada su fe. Su fe avanzó hasta el lugar santísimo y vio a su Padre Celestial en la Shekinah y vio a sus dos ungidos a los lados, los ungidos de Zacarías 4. Mis hermanos, esta verdad es gloriosa. Esto quiere decir que al cruzar el arca del pacto del Señor primero, es porque primero tenemos que ver el arca del pacto y entonces podremos cruzar. Con esta verdad en el corazón, ¿cruzaremos o no cruzaremos? Verso 12 dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Yahweh, Señor de toda la tierra, se asienten. Ay, qué hermoso suena esto, ¿verdad? Se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, llevando la verdad de nuestro Dios y su Cristo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Tremendo. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mis hermanos, este cruzar del Jordán, así como el pueblo de Moisés, y Pablo lo dice, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, fue para ellos el bautismo de ellos. Para esta nación nueva, la Biblia de traducción judía completa rinde este pasaje con esta palabra: cuando toda la nación, capítulo 4:1, hubo acabado de pasar el Jordán. La Valera no le dio importancia a que dijera nación o dijera pueblo, pero la traducción correcta dice: cuando toda la nación hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y les mandó tomar piedras, cada uno una piedra, para formar el altar donde habían cruzado primero, donde llegaron primero, que era Gilgal, que fue Gilgal.
Esto es bien importante que nosotros veamos. Para nosotros que estamos por cruzar a la tierra prometida, vamos a cruzar un Jordán. Vamos a cruzar un río. Vamos a cruzar un río de lo que el Señor quiera que crucemos. Y cuando hayamos cruzado ese río, si lo cruzamos confiados en esta verdad gloriosa de que Dios estaba en su Hijo para salvarnos y que su Espíritu nos dará el poder para cruzar, entonces nosotros cruzaremos, pero no sin antes haber confesado al Señor de los ejércitos y tomar nuestro bautismo, porque para ellos cruzar el Jordán fue un bautismo, fue el bautismo. Fue cuando ya se convirtieron en la nación que cruzó a la tierra prometida. Y nosotros, el remanente del Señor, se convertirá en la nación que cruzará a la tierra prometida desde el momento cuando tome su bautismo bajo esta verdad del arca del pacto. Cuando crucemos, cuando vamos a cruzar ese río, el arca del pacto se parará en medio de nosotros. Nuestro Mesías, porque nuestro Mesías, el símbolo del arca del pacto, es también, nuestro Mesías es el arca, es el contenedor de la ley, del maná, porque Él es el maná del cielo, de la vara de Aarón, porque Él es la resurrección y la vida, de los 10 mandamientos, porque Él es el encuerpamiento de la ley de Dios. En Él, sobre Él está sentada la gloria que se manifestaba en la Shekinah. Este es el símbolo que irá delante de nosotros. Este es no el símbolo, sino la realidad que irá delante de nosotros. En símbolo iba delante de su pueblo, pero de nosotros irá el verdadero, el santísimo. Irá nuestro Señor, nuestro Yeshua, nuestro Jesucristo, en todo el poder y la gloria de su Padre irá delante de nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en esta verdad y tenemos que bautizarnos en la verdad. Tenemos que tomar el bautismo en el nombre de Jesucristo con este significado, entendiendo que el Padre estaba en su Hijo, de tal manera nos amó que se dio a sí mismo en su Hijo, y que es en el poder de su Espíritu que nuestra salvación ha sido hecha. Cuando nosotros tomemos nuestro bautismo, y enseguida, lo que sucede enseguida también, estaremos listos para seguir adelante. Estaremos cruzando el río y luego estaremos consagrándonos al Señor en la primera Pascua después del río. Les dijo Josué a estos hombres, que los 12 que llamó de las tribus: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Pasaron delante del arca, clarito. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de los hijos de Israel. Cada uno tomará su piedra. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos os pregunten a sus padres diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y entonces los padres les relatarán la experiencia. Mis hermanos, cuando lleguemos al cielo, nuestras familias y todos los que descansaron, todos los que no han escuchado, nosotros podremos relatar este glorioso pasaje hacia la Canaán celestial. No es un pasaje cualquiera que va a ir la gente danzando y bailando y haciendo lo que quiere hacer todo el tiempo. Esto es cosa seria. Así que los hijos de Israel tomaron las piedras, hicieron conforme Josué les dijo,
y las pasaron al lugar donde acamparon. Ahí las llevaron. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Qué significa este altar en medio del Jordán? ¿Qué significa el altar que van a edificar en Gilgal? Mis hermanos, Josué levantó el altar. Jesucristo levantó el altar con su cuerpo. Y Él está ahí en medio del Jordán, en la gloria del Padre sobre Él. Él es el altar y el Padre está en su Hijo. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado, hasta que el pueblo pasó todo. Toda la nación que iba a tomar posesión de la tierra prometida de la Canaán terrenal. Y mis hermanos, el arca del pacto estará plantada en medio del río para que nosotros podamos cruzar a la Canaán celestial si creemos en la verdad de ese pacto, en la verdad del arca del pacto. Por eso se llama el arca del pacto, el arca del testimonio, porque es el testimonio del pacto que hicimos con nuestro Señor, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos, y que observaremos todas sus leyes y todas sus palabras. Verso 11, cuando todo el pueblo acabó de pasar, esto es de la Valera, pero es cuando toda la nación acabó de pasar, también pasó el arca de Yahweh y los sacerdotes en presencia del pueblo. Qué maravillosos serán estos días que vienen ya. No tardan ya, están tan cerca que podemos palparlos. También los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados, los hermanos que ayudarán a sus hermanos, ¿verdad?, a pelear las batallas del Señor. Si no somos los únicos. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahweh. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Mis hermanos, en ese día cuando el Señor nos va a cruzar, cuando nosotros tomamos el bautismo en el nombre glorioso de Yeshua, de Jesucristo, que significa, en el significado del arca del santuario, del pacto con su pueblo, cuando nosotros tomemos ese bautismo y crucemos ese Jordán, cruzaremos enfrente del arca. Y dice que entonces temeremos a Yeshua, así como el pueblo desde entonces temió a Josué, nosotros desde entonces temeremos a nuestro Jesucristo, así porque el Señor lo engrandecerá a nuestros ojos. Entonces podremos ver la verdadera grandiosidad de nuestro Yeshua, su glorioso poder con que el Padre lo ha investido. Nosotros podremos ver a nuestro Mesías en toda la gloria de su Padre. Y le temieron como habían temido a Moisés. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10
del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ahí es donde pusieron el altar del Señor. Nosotros hemos tomado la lección que el ángel nos dio después en los capítulos 4, cuando Israel, ahí donde levantaron el altar del Señor, ¿verdad? Después se levantaron los altares de los becerros cuando la nación apostató. Pero ahora esta lección es cuando nosotros cruzaremos el Jordán, y nosotros cuando vamos a la ciudad de Canaán celestial, ya no habrá más historia de transgresión ni de idolatría, porque habremos conocido al verdadero Dios y ahí quedamos con Él. Así que ellos subieron el día 10 del mes primero, y sabemos que el 14 del mes primero, el mes de Abib, es la Pascua, se celebra la Pascua. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, otra vez, cuando os pregunten vuestros hijos, y otra vez volverán, entonces nosotros vamos a responderle a todos los que nos pregunten y a nuestra familia, y le diremos, es que cruzamos el Jordán así, es que el Señor con mano poderosa nos trajo. Y esas 12 piedras quedarán allí, están allí como testimonio, y nosotros edificaremos el altar al Señor en nuestros corazones. Cada uno hará su templo para el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Así como el capitán de los ejércitos celestiales es el altar del Señor, nuestro corazón será también el altar del Padre Santísimo. Eso es lo que significa la unión con nuestro Mesías, con nuestro Yeshua. Por eso es que Dios y el Hijo son uno, porque nosotros al unirnos nos somos unidos a nuestro Padre. Es bien importante esto que les menciono, pero fíjense ahora en cuanto a lo que estamos hablando, la entrada a Canaán celestial. Todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón, y no hubo más aliento delante de los hijos de Israel. Ellos ya no tenían fuerzas ya cruzaron, hicieron el altar en Gilgal, y ahí estaban, ¿verdad? Ahora viene la otra parte tan importante, que es la que hace que verdaderamente nuestros corazones sean el templo del Señor. En aquel tiempo, Yahweh dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. ¿Se acuerdan del tema que di acerca de los que escucharon? 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto y hasta llegar a la orilla de Canaán. Este es el tema que le seguiría. 40 años. Ahora el Papa con el Laudato Si marca la entrada en este tiempo. Pero todos esos 40 años, todos los rebeldes que no creyeron, cayeron en el desierto. Y esto es lo que está diciendo aquí. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todos los habían muerto. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel.
y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Se fijan cuáles son los que entran? Como decía antes, la nación se rebela, el Señor los pone en su lugar, pero se pierden. Pero ahora los hijos siguen, y entonces el Señor hace bueno el pacto a los hijos de los que tanto Él amó. Pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados. ¿Y qué ha sucedido con nosotros? En el pueblo ha sucedido lo mismo. Cuando el pueblo adventista se formó, el corazón estaba circuncidado. Pero después vinieron los malvados que empujaron la Trinidad y llevaron el barco por otro lado sin hacer caso ni siquiera de la sierva del Señor. La ignoraron. Hicieron lo que quisieron. Todos de ahí en adelante la generación es incircuncisa. Incircuncisa de corazón, porque nosotros somos el pueblo del Espíritu, que circuncida el corazón y no la carne del prepucio. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Yahweh dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, de los dioses de Egipto, de la idolatría de Egipto, de la esclavitud de la Babilonia, de la ramera. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que es Ro hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Circuncidados, cruzaron el Jordán, llegaron a Gilgal, hicieron el altar del Señor, bautizados de la cruzada del Jordán, en frente del arca del pacto, hicieron el altar al Señor, sus corazones, nuestros corazones ahora. Y circuncidamos nuestros corazones a nuestro Dios. Ahora sí, Señor, te reconocemos como Dios, único Dios verdadero. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú has enviado para salvarnos. Pero te alabamos porque tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Nuestro corazón está circuncidado allí. Hemos reconocido quién es Dios. Y hemos reconocido la gloria del capitán de los ejércitos celestiales que va delante de nosotros, abriéndonos el camino. Después de la segunda circuncisión del corazón, antes de tomar Jericó, porque de ahí van a tomar Jericó, comeremos del pan de la tierra nueva, proveído por el Señor de la tierra, hasta cruzar. Cuando nuestros corazones son circuncidados, el pueblo venía por el desierto y venía comiendo el maná. Y para nosotros, hemos venido todos estos años sostenidos en nuestra fe, porque venimos comiendo el maná del cielo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Venimos comiendo el maná espiritual y por eso es que cruzamos ahora el Jordán y llegamos a Gilgal y levantamos nuestro altar y circuncidamos nuestro corazón y celebramos la Pascua. Nosotros hemos venido comiendo este maná espiritual y por eso es que ahora estamos preparados. Y por eso es que ahora el Señor dice: estos son mis hijos, comieron mi carne, bebieron mi sangre. El maná que debemos estar comiendo ya y a partir de nuestra primera circuncisión del corazón. La Pascua antes de entrar al tiempo de prueba, esta Pascua que viene en abril es más que importante para aquellos
que han de abrazar este mensaje antes de la prueba, antes del río que se viene, que tenemos que cruzar. Es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, los que fueron primero, ellos son los que llevan al pueblo del Señor. Es importante que el pueblo de Dios aligere y que forme las filas. Esta Pascua de abril 14 y 15 debemos celebrar la Pascua del Señor. Y para los que ya las han celebrado es fácil preparar. Para nosotros que somos nuevos en esto, porque no lo sabíamos antes, no comprendíamos del todo su gran importancia, pero ahora la comprendemos porque Él es el Cordero de Gloria. Nuestro Cordero, celebramos la Pascua porque nuestra señal en las frentes y en nuestros dinteles es la sangre del Cordero. Es la señal de nuestros corazones. El nombre del Hijo y su Padre en nuestras frentes. Es importantísimo que tomemos esta Pascua, que celebremos la Pascua en nuestros hogares, con familia o con amigos y hermanos, vecinos que están en esta fe, que han entendido que hay un solo Dios verdadero y que Jesucristo es nuestra Pascua, nuestro sustituto, que se dio de tal manera para salvarnos. La Pascua, antes de entrar en el tiempo de prueba, ha sido el plan del cielo. El cuerpo espiritual de Cristo, para estar escondidos, comemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, en símbolo. Dice: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tiene parte conmigo en el cielo. Y esto quiere decir que nosotros estamos imbuidos del Espíritu de Cristo, estamos unidos a Cristo, nos hemos voluntariamente unido a Cristo de tal manera que no nos separamos de Él. Estamos participando de su cuerpo, de su vida, de su espíritu. El Espíritu de Cristo está en nosotros, llevándonos hasta formar su imagen, hasta que seamos hechos iguales como nuestro Señor y la imagen del Padre a la vez, y ser participantes de su naturaleza divina. Delante del Padre avanzamos por la fe en su Hijo, nuestro Jesucristo, y somos sellados con el Espíritu del Señor. Ahora somos uno con Cristo, iguales a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos participar del pan literal que el mismo Jesucristo nos proveerá por medio de sus ángeles. Después de estos 3 años, después ya que cruzamos por el río que se nos viene encima, el río de la prueba, y que el Señor plantará su arca allí en medio, y todo aquel que tome ese bautismo que viene. ¿Y cómo es el bautismo que viene? El bautismo de la prueba, martireo, el bautismo por testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio con nuestras propias vidas, si es así necesario. Cruzaremos por esa prueba. Nuestro corazón será circuncidado y Cristo, el Señor Jesucristo, se verá reproducido en nuestros caracteres, en nuestras vidas. Y entonces el pueblo que cruza y que está vivo todavía, cruzará y entonces será alimentado con el maná del cielo. Ya no habrá más apuro por la comida y de estar cultivando, porque viene ahora lo que viene enseguida, que vamos a ver. Es tremendo esta parte de Josué, porque nos ha hecho comprender, nos hace ver cómo vienen las cosas y lo que va a suceder y lo que tenemos. El maná de ellos cesó al día siguiente, cuando ya comieron de las espigas quemadas y de lo que la tierra producía en tal abundancia.
y nosotros comeremos ya del fruto de la Canaán celestial también. Pero nos será traído del cielo, nos será traído y nos será proveído el alimento en este espacio que todavía tenemos algo que hacer en la tierra. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y fíjense, adoró, y el príncipe recibió adoración. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Yahweh lo llamaba de la zarza y le dijo: quita tu calzado porque el lugar es santo? Y este era el príncipe, porque es el príncipe en toda la gloria del Padre que se presenta, que se presentó allí y se presentará a nosotros en espíritu. El príncipe del ejército del cielo. ¿Quién es este príncipe, verdad, que hemos estudiado? Dice Miguel, como es dicho en Daniel 12, vuestro príncipe del pacto, el príncipe de los príncipes, el principal príncipe. El Hijo de Dios en Juan, nuestro Mesías Yeshua, el príncipe que está por nosotros, Daniel 12, en la presencia de su Padre, en nombre de su poder, en el poder del Espíritu de su Padre. Su Padre siempre está con él. Si recordamos la historia de la redención, el Padre dio todo su poder a su Hijo y le dijo que donde él estuviera, estaría él mismo. Esto está en la caída de Lucifer. Léanlo. La ciudad de Jericó es el tipo de la Babilonia espiritual con quien tendremos la guerra. Y nosotros pelearemos no con espada ni con ejército, sino con la palabra de Dios y el Espíritu del Señor que peleará por nosotros. Capítulo 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, ya cruzaron, ¿verdad? Ya están circuncidados de corazón. Ahora sí son una nación. Una nación. Y yo iba a traer esto al final, pero se los voy a dar de una vez, que va en el contexto. Si nosotros nos dimos cuenta que cuando cruzaron, cuando ya se circuncidaron, cuando su corazón, cuando ahora sí reconocen a su Padre y a su Dios, a su Mesías tal cual es en la Escritura, ahora sí se convirtieron en la nación que cruzó. Ellos cruzaron, nosotros cruzaremos. De este tiempo Daniel habla y dice, Daniel 12:1 en adelante: cuando ese tiempo venga, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, por tu pueblo, se levantará y habrá un tiempo de angustia sin paralelo. Esta partecita que les voy a leer ahorita no está en la Reina Valera, la excluyeron. Pero dice, entre el tiempo que ellos se convierten en una nación y ese momento, o sea, entre el tiempo en que Miguel se levanta, es entre el tiempo en que ellos se convierten en nación. Cuando cruzamos, cuando aceptamos y comprendemos y amamos y abrazamos la verdad de nuestro Padre en su Mesías, y nuestro corazón es circuncidado, desde ese momento, dice, de que ellos se convierten en una nación, y al momento en que se levanta Miguel, a ese tiempo tu pueblo será librado, cada uno que está escrito en el libro de la vida.
En ese momento, mis hermanos, es cuando ya nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Los que se hallaron escritos se quedaron, los que ni siquiera cruzaron el Jordán se fueron ya. De manera que esto es cuando nosotros somos sellados en nuestras frentes. Y luego dice, los que duermen en el polvo de la tierra, fíjense bien, ¿no?, serán despertados ya en la venida del Señor, ¿verdad? Cuando ya Miguel ya viene por sus hijos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y yo siempre me preguntaba, Señor, los que enseñan ahora, ¿por qué está metido ahí? Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, después de este tiempo que viene, y ustedes lo van a ver aquí y en lo que vamos a seguir estudiando, después de estos años de estar en la montaña, después que crucemos el río, de que ya somos sellados, nuestro corazón es circuncidado, somos de Dios, ahora sí somos hijos de Dios, y Él es nuestro único Dios, y Él es nuestro Padre, y nosotros somos su pueblo, y amamos su Torah, amamos sus mandamientos, el Pentateuco, toda la Biblia, toda su verdad la amamos. Ahora sí dice que entonces todo esto que amamos, que hemos aprendido y entendido, vamos a enseñarlo a la multitud. Este es el tiempo, se viene después de esto, después de lo que vamos a ver, se viene el tiempo del último pregón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el fin de estas cosas que están hablando, ¿verdad? De la predicación, de enseñar, y de hasta la venida del Señor. Y dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión del pueblo santo. Nosotros sabemos que la profecía se aplicó primero al pueblo de Israel, pero ahora se está aplicando a nosotros en brevedad de tiempo, como dice Marcos, acerca de que si no fuera por que el tiempo se acorta, ninguno sería salvo. El Señor cortó el tiempo. Ahora, él oyó pero no entendió, y dice, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él le dijo, anda, Daniel, estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Fíjense bien, mis hermanos, si su corazón es impío, no entenderá porque es terco. Pero los entendidos, los que aplican su mente a la escritura, no están con el yo levantado, sino que humildemente vamos a la palabra. Dice que esos comprenderán, mis hermanos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, ¿cuándo es que el continuo sacrificio es quitado? ¿Cuándo? Cuando el papado sube todo
todavía vamos a ver, porque Elena de White dice que en el principio, en los primeros años de persecución, en que el manera que parecen para el beneficio de todo el mundo. Incluso podremos adorar en el sábado, pero siempre y cuando no pisatemos el domingo. Y ella nos aconseja incluso que ese domingo es día para ir y evangelizar y trabajar por la gente. De manera que todavía habrá un tiempito en el cual vamos a poder estar haciendo esto. Pero entonces, cuando el continuo sacrificio es quitado, el servicio continuo es el cordero, mis hermanos. El cordero que se quemaba en la mañana y en la tarde, el cordero quemado, completito quemado, es el símbolo del Hijo de Dios que vino, que dio todo lo que él era para venir a encarnarse, ser un hombre y ser Jesucristo, ser nuestro Mesías humano, ser nuestro Cristo humano. Este es el Mesías. Y es cuando este hombre se atribuirá, ¿verdad? Ya se lo atribuye el ser Cristo, hasta Dios se dice él, ¿verdad? Pero todavía dice, será quitado el continuo sacrificio y viene la abominación desoladora. Cuando ya cambia todas las leyes, cuando quiere cambiar las leyes y cuando se torna ya contra el pueblo, ha echado por tierra ya todo. Y él se erige como Dios, se erige como Dios y echa por tierra el sacrificio del Señor. Bienaventurado, o sea que desde ese tiempo que es quitado este continuo hasta la abominación desoladora hay 3 años y medio. Si nos damos cuenta, fueron 3 años y medio y luego no dice, habrá 1290 días. Yo había entendido antes que los 3 años anteriores de la semana, porque esta es una semana, 3 y medio y 3 y medio es una semana de años. De manera que yo había entendido que los 3 años antes eran cuando el Papa sitió, desde que sitió, cuando vino a Estados Unidos y el Congreso y todo. Y entonces es como un sitio para el pueblo. Y es un sitio espiritual porque él está listo ya para dar el zarpazo. Cuando él da el zarpazo y entonces ya se levanta como Dios, echa por tierra la verdad, pisotea la verdad del santuario, ¿verdad? Se erige como único y echa por tierra la ley de Dios, establece su domingo como día de guardar en el lugar del sábado del Señor. Entonces esta es la abominación desoladora. Desde ese tiempo habrá 1290 días. Y luego dice, bienaventurado el que espere, llega a 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esta es la batalla que libraremos con las huestes del mal en el mundo, cuando nuestro Señor se levanta. Y entonces dice que son 1290, 1335, bienaventurado el que llegue, porque habrá muerte, ¿verdad? Habrá muchos mártires. Así pues, esto lo vamos a ver ahora en Josué y vamos a ver y vamos a ver qué es lo que quiere decir. Jericó estaba cerrada, la ciudad estaba sellada, ni cuándo les iban a abrir, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Jericó para nosotros en esta enseñanza para nosotros significa la Babilonia espiritual, ¿verdad? Todos los poderes del mundo que están cerrados contra nosotros. Pero entonces, por eso es que dice que nosotros vamos a tomar la ciudad. El pueblo de Israel tomó la ciudad literalmente. Dios les tiró la ciudad, ¿verdad? El Señor se las tiró.
el capitán de los capitanes. Pero nosotros vamos a pelear una pelea espiritual. Nosotros vamos a ir con la armadura del Señor y con la espada de la palabra de Dios. Si tendremos Biblias, no lo sé, porque nos serán quitadas, nos serán recogidas. Pero si logramos tener alguna o está engravada en nuestro corazón, porque el consejo del Señor a la sierva ahora dice que debemos de estudiar los 5 libros dados a Elena de White, los deseado Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, deseado Conflicto de los siglos y apóstoles y profetas, ¿cómo se llama? Y la escritura sobre todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Y cuando llega el momento no nos vamos a preocupar qué es lo que vamos a hablar, porque el Señor nos recordará todo lo que hayamos estudiado y Él nos dará las palabras que debemos hablar. Pero nosotros tendremos que salir a pelear las batallas espirituales del Señor, a pelear por salvar las almas que no hemos hecho caso hasta ahora. Vamos a salir. Ahora Jericó estaba cerrada, entonces todo está cerrado, nadie quiere dejar pasar el evangelio. Pero ahora vamos en el poder, en el verdadero poder. Ahora sí, el poder del cielo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios está derramado en su remanente. Y ellos vamos a salir. Elena de White dice que los vio salir, ¿verdad? Vio al pueblo extenderse, dice, como luces por todos lados alumbrando. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. Fíjense bien esto, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la semana de acá. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra 6 días, una vez, una vuelta. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Fíjense bien, 7 sacerdotes van delante del arca, mis hermanos. 7 sacerdotes. ¿Cuántos son los espíritus que están delante del Padre? Y que son seres celestiales, porque en Apocalipsis 1 nos mandan saludos junto con el Padre. Que son los 7 espíritus del Señor, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, cuando la consagración de Aarón, 7 días estuvo Aarón en el santuario, 7 días por cada uno de los 7 espíritus. 7 días, la perfección, la plenitud del Espíritu del Señor. Y aquí 6 días, 7 días se daría una vuelta. 6 días se daría una vuelta a la ciudad. Los sacerdotes, 7 sacerdotes, iban delante con el arca del pacto. Iban delante. ¿Quiénes creen que van allí, mis hermanos? El ejército del Señor, ¿verdad? Los príncipes del ejército. Y nosotros vamos atrás, ¿verdad? Adelante van los generales de la guerra. Y así como el capitán del príncipe del ejército del Señor estaba allí, es que su ejército estaba acampado, listo para ir con el pueblo. Y el ejército del Señor está listo desde cuándo para ir delante de sus hijos. Pero somos tan lerdos para creer, torpes para escuchar. No queremos que nadie nos diga lo que podemos hacer. Se han creído lo que han creído. Pero escuchen la palabra, no me escuchen a mí. Pero este ejército irá adelante e irá en la retaguardia.
Y así que los guerreros que van delante en este tiempo, que saldrán adelante en este tiempo que estamos hablando, irán en el poder del Señor, en el poder de Yahweh, de los ejércitos celestiales, en el poder del príncipe Emmanuel. Con nosotros está Dios. No otro Dios, sino el mismo Dios, el único Dios verdadero. Y entonces iremos adelante. Estos 7 sacerdotes, estos príncipes del Señor van delante de nosotros. Van con el arca del pacto del Señor y la gloria del Espíritu de Dios en el arca del pacto. Mis hermanos, la gloria es un símbolo. El arca es nuestro Jesucristo y la gloria es el Padre, su Espíritu. Van los 7 allí y uno, nuestro glorioso Emmanuel, lleno de la presencia de su Padre. Y dice, fíjense bien, qué maravilla. Y cuando toquen prolongadamente, o sea que van a tocar ese sonido largo. Y es bien interesante que usa esta palabra prolongadamente, o sea que cuando toquen largo el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina. Nosotros todos los vamos a llamar, todos los laicos del Señor, todos los hijos y las hijas del Señor valientes. Dice, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, adelante, derecho. Mis hermanos, cuando toquen, después del 6º día, pero fíjense lo que sucede en el 7º. Vamos a leer más adelante. Después del toque prolongado, esto es para en este tiempo, después del toque prolongado de las verdades de Dios para el mundo, después de todo este tiempo prolongado, porque el sonido de la trompeta significa el último clamor al mundo cerrado. Estaremos anunciando la trompeta. El fin viene, arrepiéntanse, entréguense al Señor. Después del toque, del anuncio prolongado de las verdades de Dios para el mundo, todo el remanente, toda la nación que cruzó el Jordán, gritará una y marchará hacia adelante a la batalla, anunciando las verdades del Señor a todo el mundo. Aquí es donde dice Elena de White que saldrán muchísimos con rostros iluminados de santa consagración y las conversiones se contarán por miles. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante de Jehová. Y así, pasad y rodead la ciudad y los que están armados delante del arca de Jehová. Y así unos iban en la frente y otros iban atrás. Y los sacerdotes con el arca iban allí en medio. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban y sonaban, y el pueblo tenía que estar callado. En ese momento tenía que estar callado porque era el tiempo del Señor, de los príncipes, de tocar esas trompetas.
Y sabemos lo que son esas trompetas, ¿verdad? Porque nosotros saldremos a anunciar, ¿verdad? Yo me adelanté aquí, pero nosotros saldremos a anunciar cuando el sonido de la trompeta largo, al final del sonido es cuando nosotros nos vamos a lanzar a predicar. Pero mientras tanto, ahorita se suena la trompeta. Dice, Josué mandó al pueblo diciendo, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento, y así lo hicieron 6 días. Mientras las bocinas tocaban y el arca del Señor en medio de todo el frente y la retaguardia del ejército del Señor iba allí dando vueltas. Así dieron otra vuelta y al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora dieron 7 vueltas. 7 días dieron vueltas, hermanos, 7 días. 7 días y 7 vueltas el día 7º. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están con ella, con toda la casa, como vimos, ¿verdad? Pero vosotros, dice, guardaos del anatema. No toquéis ni toméis nada del anatema. Nosotros ya no participamos de más nada. Esta es la diferencia, porque ahora hemos aprendido al cruzar que solo adoramos a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado, nuestro Jesucristo. La ramera arrepentida, Rahab, la ramera arrepentida, todos los hijos de Dios que se fueron tras la Trinidad regresarán. Tras la Trinidad, bueno, no todos, ¿verdad? Los que van a regresar, quiero decir, estos son la prostituta. Y estos son los que ayudarán al pueblo. Porque hay otros que es al contrario, los van a entregar. Pero hay algunos que van a ayudar, de todos los pueblos, no solo de la iglesia, del pueblo adventista. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y hacedla salir de allí, a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y estos fueron y sacaron a Rahab y toda su casa. Y luego prendieron fuego a la ciudad y se quemó todo, que no quedó nada. Solo salvaron para los tesoros del Señor todo el bronce, el hierro, la plata, el oro, los tesoros. Pero el Señor salvó a Rahab y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y esta mujer habitó con el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. En aquel tiempo hizo Josué un juramento: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahweh con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Yo voy a dejar aquí y la próxima vez voy a darles el resto para que no sea tan largo. Pero mis hermanos, esto es la cruzar a la tierra. Ahora, si ustedes se dan cuenta que fueron 7 días de dar vuelta, 7 días. En la profecía es un día por año, ¿verdad? Pero yo no puedo decir una cosa u otra.
porque yo no soy experta en todos estos asuntos le llaman numerología, ¿verdad? Pero lo que es claro a la vista, de acuerdo a Daniel 12, que después de cruzar el Jordán, después de la abominación desoladora, después de que ya el pueblo tiene circuncidado su corazón, se ha entregado al Señor, y cuando ya va a sitiar Jericó, que es cuando ya vamos a predicar, a anunciar el Evangelio, vamos a tirar la ciudad. Espiritualmente el pueblo del Señor sacudirá, el pueblo del Señor en el poder de Dios, en el poder del Padre Santísimo, en el poder del Mesías, en el poder del príncipe Emanuel. Y no hay contradicción al decir uno y otro, porque los dos son uno. Usted no puede separar al padre de su hijo, ni al hijo de su padre. No puede. Elena de White dice que están unidos desde la eternidad. Ojalá nosotros supiéramos cómo es esta unión para unirnos igual. Nada nos separaría de Cristo. Pero todos esos, si nos damos cuenta, después de todo ese tiempo en el que está figurado como dando vueltas 7 días, 7 días. Si fuera un día por año serían 7 años. Y ya el último día son 7 trompetazos, pero ya esos trompetazos ya serían las últimas plagas, ¿verdad? Así yo las entiendo, así yo lo entiendo. Mis hermanos, si son 7 años o son 75 días, solo Dios sabe. Yo no puedo decirles una cosa y otra. Eso se verá bien pronto, no falta mucho. Porque el hombre de pecado se subirá muy pronto. Laudato Si se aprobará este 14 de mayo. Y nosotros veremos cómo todo irá desarrollándose. Pero el Señor nos ha dado este tema ahora, antes de que las cosas sucedan. Siempre es así. Porque entonces nosotros podremos ver y podremos hacer y podremos creer. Esta es una bendición, mis hermanos. Porque al cumplirse su palabra, nuestra fe se fortalece. Así que si son 7 años que vamos a predicar, que el Señor nos protegerá, porque ya el tiempo en que nosotros andemos predicando, ni nos preocupamos de comida, porque el Señor nos dará el maná, nos dará comida, Él nos alimentará. Hasta el momento en que ya seamos sitiados por completo, y como Elena de White lo vio, el conflicto de los siglos, todos los últimos capítulos, ¿verdad? El último capítulo. Ya cuando está el pueblo sitiado y que todos están con el decreto de muerte y todos están persiguiendo para matar al pueblo del Señor. ¿Cuánto tiempo pasa entre la predicación del Evangelio? Eso no lo dice la sierva tampoco. Eso no dice cuánto tiempo pasa. De acuerdo a Josué, 7 vueltas. 7 días. 7 días, y el séptimo ya es cuando se suenan las trompetas, la ciudad cae. Ya cuando cae Babilonia, ha caído la Babilonia y se acabó. Pero sabemos que son 3 años en lo que se juzga el mundo, porque la visión dada a Daisy Escalante fue: el 20 termina el juicio de la casa de Dios, el 23 termina el juicio de los otros, de manera que de todo el mundo vivo, ¿verdad? De manera que son estos 3 años que ellos serán juzgados. Entonces nosotros vamos a predicar duro. Ahora, ¿por qué el Señor pone 7 años dando vueltas? Yo no sé, a la ciudad en este ejemplo de Josué. Porque en todo está bien marcadita la entrada del pueblo de Israel. Y el Señor se refiere a esto, que nosotros vamos a... Es como nosotros al entrar. Y todo hasta aquí ha ido una cosa con otra. De manera que esos 7 días, si no son de año por día, porque la profecía de
de los 1260 se cortó hasta 3 años y medio, entonces serían 75 días. Vendrían a ser 75 días solamente. Los extra que Daniel habla hasta 1335 días, ¿verdad? Tardes y mañanas. Ahora extra, 75 extra de los 1200. Y si fueran 7 años, fíjense bien, más el medio, porque estaba hablando de 3, aquí hablaba de 3 años, 3 años. Josué hablaba de 3 años escondidos en la montaña, 3 días escondidos en la montaña, ¿verdad? En los que se prepararon, comieron de la tierra y ya luego salieron. Nosotros vamos a ver, porque si son 3 años los que vamos a estar todavía arriba cultivando, ya no tenemos ayuda de nada para alimentación más que lo que la tierra nos dé, por la gracia de nuestro Señor, por el amor de nuestro Dios que nos cuida. Si son esos 3 años, ¿verdad? Estaremos preparándonos ya para, nuestro corazón tiene que ser circuncidado, tiene que ser el nuevo bautismo, en el bautismo de Cristo. Todo el pueblo tiene que bautizarse en el nombre, en el significado del nombre de Cristo, el Padre en su Hijo. Este es el significado de la salvación en Cristo Jesús, porque por gracia el Señor nos salva al darnos a su Hijo Jesucristo, y al darnos a su Hijo nuestro Señor, Él pone el Espíritu, su Espíritu en nosotros. Eso lo dice Pablo. Y entonces Él es el que pone a Cristo en nuestros corazones, el Padre. Pablo también. El pueblo necesita estudiar al apóstol San Pablo con todo cuidado. Elena de White dice, pero yo nunca me acordé dónde lo leí, pero yo lo leí clarito. Y por eso es que fui dirigida en todo esto que he estudiado, porque no solo dijo eso, sino teníamos que estudiar el testimonio de Jesucristo, que fue lo que empecé a estudiar. Y también es necesario que el pueblo estudie todas las epístolas del apóstol Pablo. Y eso fue lo que me dediqué a hacer también. Así que, mis hermanos, si son 7 años, nosotros tenemos los que dice en Daniel 12 que brillarán como las estrellas a perpetua eternidad, que predicaremos a voz en cuello, y como Elena vio al pueblo por todo lugar. Daniel habla de esparcimiento, cuando termine el esparcimiento. Y también en otra parte habla de que el pueblo será esparcido. Ahora, donde estemos, si estamos donde estamos, tendremos que salir, bajar de donde estamos y salir, donde estemos y salir a hablar a toda esta gente, a todos los que estén vivos y que quieran escuchar, que puedan escuchar todavía, que no hayan sido poseídos por los demonios, que están sueltos ya, que el Señor esté protegiendo porque los conoce y sabe que le escucharán. O sea, mis hermanos, es algo bien tremenda esto que acabamos de estudiar, porque nos echa luz. Así que si fueran 7 años, no estaremos ni diciendo, ¿por qué tanto tiempo si se supone que ya tenía que haber acabado? Y el pueblo empieza a murmurar y hace enojar al Señor. Entonces, cuidado. Nosotros confiaremos en el Señor, no importa el tiempo que se tarde, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. De manera que si son 7 años de trabajar y luego el medio año el Señor derrama las plagas, o en todo el año como Él le parezca hacer, nosotros debemos seguir adelante confiando y creyendo en el que nos ha llamado para salvación, creyendo en nuestro Dios, creyendo en nuestro Yahweh Elohim, nuestro Padre Celestial, y creyendo en la verdad de su palabra tal como está escrita allí. Nada más ni nada menos.
Pues mis hermanos, yo voy a orar, pero lo voy a cortar del video para que ustedes no se tarde más como antes lo hacía. El Señor los bendiga y que su fe crezca, que se fortalezca y que se afirmen las verdades de la palabra de Dios, porque el fin está cerca. Que el Señor les bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Mis hermanas, las saludo, las amo. Y si alguna de mis hermanas, las que escuchen este mensaje, Señor, yo oro por ustedes. En el nombre del Señor, las saludo. El Señor las bendiga. Amén. Mis hermanos, traigo al final, quise agregar esto ya que estaba editando el final de este video. Quiero traerles Miqueas 4 porque es pertinente a lo que estamos hablando al final. Y dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, la Torah, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh nuestro Dios eternamente y para siempre. Fíjense bien, porque uno pensará que este es para el tiempo ya en el cielo, pero fíjense lo que dice. En aquel día, dice Yahweh, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, ahora está diciéndonos a nosotros ahora, ahorita, al pueblo ahorita. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey entre ti? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Y este es para el pueblo que ha olvidado a su Dios. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, el tiempo del campo, y llegarás hasta Babilonia. Estaba metida en Jericó, ¿verdad? Allí serás librada. De ahí sacaron a Rahab, ¿verdad? Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Eso es lo que pasará después, ahora muy pronto, que el pueblo de Dios será avergonzado porque no se recordó, olvidó a su Dios. Y entonces serán avergonzados. Pero fíjense lo que dice el Señor, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla. ¿Se fijan? Levántate y anuncia, anunciadora de Sión. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra, a toda la tierra. Así pues,
esto es exacto lo que acabamos de leer en un pedacito pequeñito. ¿Se fijan? Y de Sión saldrá la ley, la Torah, la enseñanza, y juzgará a muchos pueblos, corregirá naciones, y la verdad del Señor será proclamada. Pero ahora dice, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Porque no hay rey en Sión. No está el Dios de Israel en el medio de toda iglesia que lo ha echado, que lo tiene en la puerta como dice la escritura de la iglesia de la Odisea. Así pues, mis hermanos, esta es la Miqueas 4 y es la corroboración de Josué que recién leímos, ¿verdad? De toda la historia de Josué leímos 7 capítulos. Que el Señor los bendiga ahora sí. Hasta pronto.